Buenas tardes, señores, buenas tardes. Después de un tiempo importante, tomándose unos días con este calorazo. Buenas tardes, para llevar este programa que al parecer es necesario. Eso me dijo un televidente. Ese me habló claro. Ese me interpeló que y el programa. Y usted tiene acciones en el programa. Me dice, yo no tengo acciones, pero el programa yo lo veo todos los diarios, todos los días, diariamente. Y he determinado que el programa es necesario. Y como que me convenció. Me convenció ahí. Me convenció. Un aviso breve. Las conferencias sobre redes sociales que tiene Pedro Jiménez ya empezaron. Satélite. Empezaron en Satélite. Le conformamos un grupo el sábado y recibió las orientaciones de que cómo formar redes sociales, cómo ser partícipe del ideario de la Fuerza del Pueblo, qué está haciendo la Fuerza del Pueblo, cómo usted puede defender. Por ejemplo, ahí hay un expresidente que él dice que ya, que él llegó ahí, entonces pone su intención final de no participar, él la pone al lado de Leonel Fernández. Pero usted se parece a Leonel Fernández. Usted hizo un gobierno malo y Leonel Fernández es un estadista que el pueblo necesita de él. Entonces ahí el amigo compañero Pedro Jiménez da las orientaciones, cómo usted sin ofensa, decir, pero ven acá, es que las sugerencias tuyas en los medios de comunicación, en las redes sociales, no tienen ningún tipo de vigencia, porque tú hiciste un programa catastrófico, 2000-2004. 2004. Entonces dale ahí. No hay que insultar ni nada de eso. Porque el que ha perdido la vergüenza todavía es capaz de salir. Ese señor no tiene ningún crédito estadístico. Me refiero a dirección del Estado. Para asesorar a nadie, para asesorar de quién debe ser presidente. Entonces, ahí Pedro Jiménez va a entrar diciendo, mire, no hay que insultar a nadie. Usted le dice, venga acá, pero usted no se recuerda su gobierno. Por eso es que usted es un recalcitrante. Por eso que usted dice que no, porque ¿y quién lo va a seguir a usted? ¿Quién lo va a seguir a usted después de esa catástrofe que ocurrió en el país 2000-2004? En los gobiernos de Leonel Fernández no se produjeron catástrofes económicas. Todo lo contrario, hubo un desarrollo. Entonces, cuando salga ese señor que no se respeta y que él mismo irrespeta a las personas mayores, él mismo irrespeta a las personas mayores, pero él no se sale de la política. Él hace opiniones condicionadas y está detrás de una candidatura que nati muerta por donde quiera.
porque esa que él quiere auspiciar no tiene discurso. Las personas que tienen discurso, que aspiran a la presidencia, son personas que van proyectando una imagen, proyectando una imagen. Joaquín Balaguer versus Trujillo, vio que ese muchachito de casi edad tiró un discurso, y luego lo incorporó siendo un jovencito. Pero ¿cuándo usted ha oído un discurso de esa que auspicia a ese señor? Señora sin posiciones políticas, sin posiciones geopolíticas de lo que está pasando en el mundo. Que no sabe ornato municipal, ni sabe cuáles son las credenciales para dirigir una sociedad municipal posible. Entonces, se aprovechan de la ignorancia, lo mismo que un foque por ahí. Y usted, como dijo el padre Rogelio, usted tiene contenido, porque usted tiene una idea un día. Entonces, desacreditan a los jóvenes, porque dicen, no, que los jóvenes están con los foques. Pero aquí se hizo una asamblea con jóvenes nada más, en San Carlos, y eso se llenó de jóvenes. Entonces, ¿con qué jóvenes que usted está? Y así aprovechan la ignorancia de los pueblos para filtrarse en todo contexto. Y uno se da cuenta. Lo que pasa es que la comunicación le da mucha psicología a uno. La comunicación, por ejemplo, nadie está propiciando que usted esté de acuerdo con nadie. Nadie está propiciando que usted esté de acuerdo con nadie. ¿Y quién puede vivir así? Pero si tú tienes una persona al lado, tú tienes que estar de acuerdo con un 85, un 80, ¿verdad? Un 85, un 80. ¿Entiendes? Bueno, pues el presidente llamó ya a sustituir a ese señor de esa gente que deben tirarlo ya que sin pensiones, que yo digo, no de que lo sometan a un escrutinio, sin pensión, porque ha sido catastrófico para el sistema judicial. Entonces ya llamaron al Poder Judicial, al Poder Judicial, hicieron la convocatoria. Si él tuviera vergüenza, ninguno se presentara ahí. Le evitarían ese ejercicio y esa pérdida de tiempo. Entonces, evitarían esa pérdida de tiempo. Entonces, en el día de hoy, en otro aspecto, no sin expresar el deseo es que nosotros sabemos que no es
no es el presidente. Es un diseño que hay de que el Poder Judicial está en manos la magistratura está en manos del presidente, porque tiene 4. Sí, tiene 4 ahí. Entonces no es de Abinader la culpa. Hay que ser justo. Oye, a quien no le dan casabe que no coma. Pero sí, siempre uno aboga por mejores prácticas, y uno aspira a que por lo menos tenga la honestidad social de elegir personas de carrera. Es una vocación ancestral que viene de ti. Por eso tú haces carrera en eso. Ancestral que viene de ti. No un improvisado que haga caso omiso a personas que están preparados en la carrera. Entonces, usted le pasa por encima. Sé que yo veo con buenos ojos lo de que sea de carrera. Porque entonces estaría contradiciéndome. Yo creo en las especialidades. ¿Y cómo es posible que al Landrón se le ocurra nombrar a una médica sin especialidades en un hospital respetuoso y científico como es el Hospital de la Mujer? Una doctora no vinculantes a la ginecología y obstetricia de la maternidad de la mujer, porque sea amiga de él. Y los años, yo me formé ahí. Entonces, porque usted le da la gana. Entonces, el colegio médico va a tener que ocupar su rol, porque eso no puede ser una camisa de fuerza de que usted sea director del Servicio Nacional de Salud y que usted pueda hacer lo que le da la gana, como ese atropello que provocó en el Gautier, que fue directamente él a cancelar el médico, a hacer la carta a él ahí. Eso no tiene precedente, inaudito, como decía Calventi. Esa agresión a un médico, y esos señores del colegio médico calladito. Una agresión a la clase médica de un médico que denuncia algo consabido de que el Hospital Gautier, emblemáticos científicos de servicio, de gratitudes al pueblo dominicano porque se hicieron las primeras cirugías vinculantes a trasplante renal. Yo estuve al lado de la doctora Lafontaine cuando se abrió ese departamento, que está en condiciones difíciles. Ese médico hizo la denuncia, que nada está funcionando, y él va y lo cancela. Pero no, cancélame ese médico, no, él va él mismo. ¿Dónde que está?
Fírmame la carta aquí mismo. No tiene precedente ese atropello del colegio médico. Tranquilito. Tranquilito. Sin embargo, quizá a los chismosos le hace caso. A los chismosos sí le hace caso. Porque hubo un médico, ya con el antecedente, siendo yo gerente de los servicios de ginecología y obstetricia, consuetudinario en mortalidad materna, que yo lo siento, Dios, por poco se te muere la segunda. Y él fue al colegio médico donde Waldo. Y Waldo me dijo, doctor, cuando usted pueda pase por ahí, por el colegio médico. Y cuando yo voy y le explico el antecedente de ese médico, y que si él no sabe lo que representa una muerte materna, se le murió la mujer al marido pobre, se pone la mano en la cabeza, que si él no sabe eso, que ni tienen dinero para la caja ni nada de eso. Y Waldo muy decentemente me dice, doctor, no hay nada que agregar, excuse la molestia. Si te perdono, tienes que soltarme. Proseguimos en esta edición de el Día del Arrepentimiento. Tuvimos sobradas razones para que estar en el lunes como Día del Arrepentimiento, porque pasamos vicisitudes, no en base a diversión, sino de situaciones vinculantes a las atenciones, sobre todo de mi mamá, donde razones inexplicables hace que se produzcan crisis. Porque si yo te digo, mira, es un personal delicado, tiene que haber plan de relevo, no se puede llamar crisis, y que tú dejes que la crisis llegue. Pero parece que se va a resolver y las personas entiendan eso, que la crisis no se pueden permitir que lleguen. Entonces, Día del Arrepentimiento. Mañana es muy probable ya martes de recuperación. A Rafa le gusta eso, que yo designe los días proféticamente. Incluso en los días de reflexión, de ausentismo, me puse a evaluar, suéltame. Y entonces le agregué el perdón. Ya yo no te guardo rencor, suéltame. Porque hay personas que no sueltan a uno y uno no sabe, ven acá, pero yo le he perdonado, que me guarda rencor. Entonces, para que tenga coherencia, le vamos a poner eso, más coherencia. Entonces, o me están diciendo que yo debo tratar varios temas como un adherente, como premio de consolación, pero yo voy a ver si lo complazco
si lo complazco con 2 en el día de hoy. El déficit de atención es cada día más frecuente en República Dominicana, porque el nacimiento de un ser humano está vinculado a una custodia muy exigente. Nosotros estuvimos en el área de obstetricia del Presbiteriano y ahí se ven la sangre que penetra a las arterias cerebral media, la sangre fluyendo a nivel de las arterias uterinas para sustentar al niño. Y cualquier déficit se evidencia. Aquí, debido a esta maldita corrupción, los hospitales no tienen nada de eso. Hay un estetoscopio que yo le he tomado odio, porque eso ya no sirve. Usted no puede pretender seguir el bienestar fetal con un estetoscopio, donde ya la modernidad es otra. Esos son Doppler fetales con seguimiento directo, pero no para escuchar un Doppler, no, directamente, donde se ve el pH, la acidez de la sangre o alcalino. Entonces, debido a esas deficiencias, porque los cuartos se los roban, los hospitales no tienen nada de eso, un colegio médico. Entonces, los niños nacen al tapadito. ¿Qué es el tapadito? A lo que salga. Entonces, en el proceso de transición del nacimiento, el niño puede sufrir. Porque ¿qué es el parto? Son los movimientos y desplazamientos que hace el feto para que se produzca el parto. O sea, ese ser humano es peleando que está, porque tiene que atravesar diferentes bloques, segmentos de la pelvis materna para que se produzca su nacimiento. O si no, no hubiera sido necesario la cesárea ni nada de eso. Entonces, en ese proceso de nacimiento se pueden presentar complicaciones, ya sea porque la placenta no tiene los niveles nutricionales establecidos para la compensación, porque el niño cada vez que intenta salir, hace lo que se llama NI tipo 1, baja la frecuencia cardíaca. Y si él no se recupera después de 13 minutos, entonces viene el NI tipo 2, sufrimiento fetal agudo, que si se prolonga, entonces el niño se le relajan los esfínteres. De ahí que ustedes como televidentes han oído, se evacuó antes de nacer, es un niño desbaratado dentro. Y si tú no tienes eso, con un estetoscopio, porque se roban los cuartos, aquí un grupo de ladrones. Entonces, en ese proceso de
esta heroína o este héroe que van a ser, tiene que, como dice mi mamá, tiene que guayar la yuca. Por consiguiente, el niño tiene que pagar un precio. Hay niños que resisten como sea posible, y hay lo que se llama chichones. Un chichón. ¿Qué es chichón? Nosotros decimos capu, que son los diferentes choques que da el niño en la pelvis materna tratando de salir, ¡cum!, golpeándose. Y a veces, decía la doctora Mercedes, Acacia Mercedes, mi maestra, que tiene un neurohematoma. A veces penetraban golpeando, es un hueso que está golpeando por salir. Pero a veces es superficial, hay un capo. Nació con un capo, es que no podía salir. Entonces el niño pasa por diferentes situaciones. En ese sentido, la resistencia de compensación del niño, y al final nace. Y viene el neonatólogo y los exámenes neurológicos, y al parecer, bueno, pues 7, 8 el ácar. Pero ¿qué pasa? Que cuando la madre lo manda a la escuela, hay reporte, porque esto es un acápite, Hay de los que nacieron con problemas que ni los aceptan, le dicen, mire, este muchacho no puede, rompe los pupitres. Estamos hablando de niños aparentemente normales, pero hay déficit neurológico pequeño, como es el déficit de atención, el DEA, déficit de atención, donde el niño no tiene esa concentración porque su inteligencia está afectada debido a los antecedentes de ese parto. Donde everybody happy, todo el mundo salió bien, el niño nació, pero entonces el niño viene a enfrentar la vida. Es el niño, porque eso pasa mucho en nuestro país, que tú le dices, eso no tiene ninguna analogía con los tiempos de antes, pero en los tiempos de antes, comadre, préstame a su niño para que vaya al colmado. 3 de azúcar, 2 de café. Un pan. Y el niño te está mirando y tú crees, no hay ningún tipo de objeción. Tú le encargas 5 cosas y él nada más puede traer una. Pero es una sorpresa para el que lo manda, porque entiende que no tuvo ninguna objeción. Él no tuvo ninguna objeción en el encargo,
Pero el niño tiene un ausentismo neurológico debido a un trauma por estos malditos que se roban los cuartos. Ya hay rumores de que pretendientes a presidente de la Suprema ya de antemano ya son ricos por el negocio que han hecho. Por negocios que han hecho con el Estado. Entonces, Dios mío, como dijo el Buki, ¿dónde vamos a parar? Si las cosas que son vida, calidad de vida, no le hacemos caso. Entonces, ese niño, ya en el camino, él está estresado porque, ¿y qué fue lo que me mandó a buscar? Y así sube, así baja, y viene arrastrando eso en su vida. Yo quisiera que me escuchen aquí, porque a veces viene el psicoterapeuta y te da orientación, porque luego que sube ese joven, ese niño que se hizo joven, se hizo adulto, tiene que sobrevivir. Entonces, si te pone como director máster, él baja el volumen y él no se dio cuenta que lo bajó. Entonces usted como televidente que está mirando el programa dice, y yo voy a ver ese maldito canal, míralo ahí, pero algo elemental que se dio, no es el canal, ese muchachito que bueno, primero él bajó el volumen y no se cuenta. O que le pusieron un anuncio muy alto y él lo bajó y no se olvidó que tenía que hacer un retorno. Eso se da. Entonces, el déficit de atención es una falencia para que la persona prospere. Porque es que no tiene una coherencia de pensamiento. No tiene una coherencia de pensamiento. Y esta entidad no es ahora, es desde hace mucho. Lo que uno pretende que ya en estos tiempos, con la medicina, la tecnología de la medicina, que cada día está más avanzada, sean menos los casos. Sean menos los casos. Pero resulta que no, que estamos 160 años atrás. Uno solo, te pedí perdón, suéltame. Bueno, pues esa es una situación que se presenta, el déficit de atención, que tanto daño le hace al desarrollo, al neurodesarrollo del ser humano, Porque cuando tú no tienes un neurodesarrollo, tú no tienes metodología. Tú no tienes metodología. Y sin metodología y protocolo, ¿para dónde tú vas? Para ninguna parte. Por eso estaba mirando de unos estudiantes de la UAS buscando monográficos, y cuando van, mira, ven en 10 días laborables, porque el que está ahí no sabe él no sabe que tiene que empezar con un protocolo y que sabe que va a dar un servicio.
Mira, los que van a iniciar el monográfico, debe decirle esto y esto. Entonces, lleno el país de déficit de atención, entonces no vamos a superar el nivel educativo. Por eso que yo le digo a ese de la MESI, ¿y tú crees que con 2 consulticas tú vas a resolver el problema educativo? Es integral. Es integral el problema educativo. Ahí incluye las condiciones en que tú naciste, el desarrollo alimentario que tú tuviste, la sustentación económica que te dieron tus padres. Entonces hay una desigualdad en la educación de aquel pobrecito, y aquel que lo tiene todo. Yo nací en la pobreza, pero tuve como una mamá como preocupada de buscar la proteína. Bueno, si no aparece, vamos a coger fiada. Vamos a coger la fiada. Y si hay que empeñar los papeles de la casa, por eso tienen que comer. Pero hay mamás que no tienen de qué sacar de ningún sitio. Entonces suben con déficit de desarrollo psicointelectual. Pues vamos a dejar ese tema ahí porque es hasta triste. El otro tema es muy triste. Me quiero referir a Emmanuel Hernández, que lo quieren poner como un estúpido. El barbero, como un estúpido. Como un estúpido. Si él es un estúpido, es bien hábil. Porque él buscó personas vinculantes a la cirugía plástica, trató de aprender su metodología operativa, cirugía, y sin ser médico. Pero no es desde ahora que viene. Es un sistema de salud pública sin régimen de consecuencia. Porque él se movía. Y es 4. No tapen el sol con un dedo. Más de 100. Y están saliendo mujeres. Lo que pasa que yo a mi esposa le digo, yo te compré con masa incluida. Porque si yo la conocí en la condición de ser muñeca, entonces tengo que darle alguna oportunidad a los años. Ya que forman parte del ciclo biológico. Pues si me dio lo mejor. Pero hay hombres que empiezan a hacerle presión. Y esas mujeres son desesperadas por tratar de cambiar su imagen corporal. Esa mujer es tan desesperada y le mete cuchilla a cualquiera, pero tienen una condición: son muy presionadas socialmente
y no tienen dinero. Entonces, estos perversos aprovechan esa condición de bajar los precios, porque el que sabe, cobra 600,000 pesos, 500,000 pesos. El que no sabe se la hacen 120. Ah, no, pero pero no miden los riesgos, no miden los riesgos. No hacen una medición, una evaluación de los riesgos. Ni Salud Pública vigila quién está haciendo prácticas médicas deshonestas. Aquí hay ginecólogos, aquí todo el mundo metido a eso. Hicieron un cursito y ya. Sin ningún tipo de acreditación, sin ningún tipo de vigilancia, acreditación. Porque este señor, que son cientos ya, mujeres que, una mujer no va a enseñar su parte genital, mire, me acabó, míralo ahí, están saliendo. Lo que pasa es que no tenían ningún tipo de incidencia, porque nadie se había muerto hasta que se murió esa. Pero él tiene lo que se llama en medicina morbilidad, daños. Anda de que prófugo. De esa mujer desesperada, con una presión social, sin dinero. Dice, no puede tener oportunidad. Y se arriesgan, sobre todo que tienen unas páginas no vigiladas por Salud Pública. Porque este hombre tenía una página que decía, hago muñeca. Que yo la estaba buscando esta mañana y desapareció la página. Hago muñeca. Una pobre se mete eso. El 98% de la población dominicana tiene celular. Hago muñeca. Y quedan fascinadas. Quedan seducidas, ¿no? Yo voy donde este. Dicen que la señora cogió para allá y cuando vio las condiciones, vamos a terminar la idea, aunque tengamos poco tiempo para despedir el programa, para poner la canción y el regreso se abre, vamos a ver, para soportar la idea, para sustentar la historia, para que las autoridades tomen las medidas del lugar. Entonces, cuando esta señora está metida, estamos hablando de 90,000, 110,000 pesos, es que estamos hablando. Un precio por encima de la calificación de ese trabajo, pero en condiciones inhóspitas. Sin el personal adecuado. Dicen que el ayudante de este señor son haitianos, un mecánico. No le importa la vida, pues usted no estudió eso. Pero se aprovechan de la desesperación de la población. De la mística de la cirugía plástica. Hago muñeca. ¿Qué te regresa con unos cuartos? Lo que pasa es que cayó ahora.
Pero esta señora, dicen los familiares, me mandaron de Estados Unidos, gracias a Altagracia Rivera que me mandó ese video. Cuando me mandan ahí ese video, dice llevaron por ahí, ¿no? En un barrio metido por ahí. Y ella misma se quería devolver. Dice, no, porque aquí es que yo espero. Ahí no había ni agua. Ahí no había nada. Ahí había lo que era una mesa quirúrgica. Ahí no había máquina anestésica. Ahí no había nada. Eso no tenía ningún tipo de condición. Ni para sacar una uña. Dice, no, porque aquí que yo espero. Y la pobre mujer quería devolverse. Quería devolverse. Y como que la convencieron. La convencieron. Pero la pobre mujer de que vio, y aquí, porque eso se ve. Cuando yo empecé ginecología y obstetricia, obviamente, me proyectaba como un médico de éxito, pero tenía que en la práctica empezar a trabajar. Y me dicen que vaya a hacer una cesárea en un lugar. Ah, doctor, mire, esta paciente no pudo parir, vaya. Venga para acá. Alguien le dio el teléfono mío. Y cuando yo voy, digo, pero tú no tienes máquina de anestesia. Y me dice, no, doctor, porque usted sabe que me dicen que usted es bueno. No, y si se presenta una complicación. No, doctor, pero mire, aquí nadie se ha muerto. Usted puede estar, mire. Y cuando yo vigilo, el baño no baja, no hay agua. Digo, mire, gracias, ese dinero yo no me lo gano. Mi papá me enseñó que todo el dinero no se coge. Yo no puedo operar a esa señora. Si usted quiere, yo le puedo hacer un favor de referirse a una de las maternidades. Entonces, porque es un ser humano. No, doctor, porque usted no lo hace otro. Bueno, yo tuve que irme porque el hombre, el carnicero, se molestó conmigo. Necesitando el dinero, ¿eh? ¿Ustedes saben cuánto era que se cobraba por una cesárea? Yo creo que 300 pesos. Ahora, el que no tiene $500,000 de pesos en un profesional de categoría, no le hacen intervención, sino le hacen una diablura. Es Marcelino, una diablura. Él me decía, ese director de la maternidad, bisturí, porque como Toño Rosario, yo no jugaba, brother, era una cirugía, mire, que ni el panty se le veía. Cuando yo llegué a San Cristóbal, quedamos como 1 año y medio, el médico que hace la cirugía que no se ven, eso se llama Fanestil. Entonces, la cirugía plástica, bien hecha, estética, eso no tiene problema. Ese tipo de cirugía que no tiene control de salud pública, no hay acreditación ni nada. Por eso quieren minimizarlo, no, que son 4, que son 3, nada más el que operó. Y el tipo ha hecho cientos de intervenciones sin estar acreditado, sin nada, en los ojos indiferentes de las autoridades que tienen que velar por la salud de la población. Sin ningún tipo de obstrucción.
hasta la misma paciente se dio cuenta, por esto no, y la agarraron. Y la agarraron. No, pero tú vas a venir aquí no pasa nada, está la Virgen de Altagracia aquí. La Virgen de Altagracia es que está aquí. Te pido perdón, pero suéltame. Bueno, pues decirle finalmente que en las condiciones óptimas de una cirugía y con el cirujano plástico más acreditado, podría pasar una infección o un accidente anestésico, podría pasar de todo. Pero yo les aconsejo a ustedes que averigüen bien, porque esta señora hasta pagó sangre y lo que le pusieron en hierro no apareció la sangre. Estos son comerciantes y salud pública. Que yo siendo Abinader, yo veo con un machete, mire, ahí no me queda uno. A ver cómo es ese caso. Y ahí no me queda uno. Lo cancelo a todo, como decía Calvente. Oye, pues el ser humano es lo más grande del universo. Imagen y semejanza de Dios. Entonces, hoy andan ustedes rápido, Hoy andan ustedes rápido. ¿No le duele entonces a ustedes? Suéltame otra vez entonces.